Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oremos. Cumple, Señor, en nosotros tu promesa, para que la venida del Espíritu Santo nos convierta ante el mundo en testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo que solo sirven para enriquecer el signo espiritual de los hombres y las mujeres con Dios. El entendimiento es la capacidad para hacer apertura en el corazón de los hombres y las mujeres. Entendere significa, y viene del latín entender. Entender significa comprender. El don del entendimiento es la capacidad que nos da la palabra para entender y comprender lo que Dios quiere de nosotros, que en todo instante habla. A uno les habla de una manera, a otro les habla de otra, según la necesidad de cada quien. Ojo, según la necesidad. Don de la sabiduría. El don de la sabiduría es la capacidad de almacenar. Almacenar es recoger. Recoger es dispensar para cuando venga la sequía. Cuando venga la sequía de mi sabiduría es que voy a proveer para, entre comillas, el ignorante. El ignorante se entiende el necio, el pecador. No es ignorante porque no sepa, sino ignorante porque
cree que él es capaz y no es capaz. Donde la fortaleza, el don de la fortaleza está pendiente de dar a los hombres y a las mujeres la capacidad de la fuerza espiritual que solo la da el Espíritu. Los discípulos en una casa con las puertas cerradas, entró el Espíritu como llamaradas de fuego y ahí mismo electrizados se levantaron, salieron de la casa, fueron a la ciudad y comenzaron a comunicar y a anunciar, porque ya se acabó el miedo, porque se acabó el temor, porque ya no había a quien más temerle, porque el Espíritu hizo de ellos una fortaleza. Es necesario pedirle al Señor que nos conceda, en principio, estos dones del Espíritu, estos 3 primeros dones del Espíritu, que son la base firme de la experiencia de un cristiano, hombre o mujer, que está dispuesto a seguir a Dios por su camino, con su verdad y con su vida. Don de la ciencia. El don de la ciencia es la capacidad espiritual que Dios le da a hombres y mujeres para que no solo se contenten con entender, tampoco con llenarse de sabiduría, menos con tener fuerzas para salir, sino que se contenten con profundizar cada vez más, porque entre más se conoce de Dios, más se descubre que se desconoce. Por lo tal, hay que profundizar para poder alcanzar a conocer al máximo, al menos mientras estamos vivos, al menos. El don de la ciencia se equipara al conocimiento de Dios, o por fuerza de la razón, o por iniciativa de una voluntad de santificación personal. El don de la ciencia se convierte en el depósito de los conocimientos de Dios que cada hombre y cada mujer no puede mantener guardados en secreto, sino que está llamado a compartirlos a boca abierta y a brazo partido en medio del mundo. Don del consejo. El don del consejo se convierte en la gracia experimentada en Dios que lleva a hombres y mujeres a vivir íntimamente este testimonio de vida cuando salen en la búsqueda o, en su defecto, llegan a buscar en ellos, algunos necesitados, la fuerza y la gloria y la gracia de Dios. No podemos contentarnos con que yo sé, no, lo que sepas enséñalo, solo así se atestiguará que tu cuerpo y tu vida permanecerán en aquellos en quienes les enseñaste, porque esa es prolongación de vida, la enseñanza es prolongación de vida. Un educador prolonga su vida en sus alumnos, a quienes les enseña, y a uno nunca se le olvida cuál fue la profe que le enseñó a leer, a juntar sus letras, que le enseñó a escribir con caligrafía y buena ortografía. ¿Quién fue el que le enseñó esto o aquello que ignoraba o desconocía? Esa es la experiencia de vida que se espera tener en la comunión y en la fuerza espiritual. Donde el consejo se entiende en la posibilidad de yo ser los ojos, los oídos, el cuerpo, el hombro, los pies, las manos de otros hermanos nuestros que se sienten mutilados. Y mutilado es aquel que no queriendo resurgir,
ya se da por muerto. Don de la piedad. El don de la piedad consiste de alguna manera en hacer de la vida de Dios en Cristo Jesús la vida misma mía, como testimonio y como acción. Yo hacer de mi vida oración y de mi oración un servicio. Porque valiente gracia yo orar para mí mismo, pedir para mí mismo y por mí mismo y santificarme a mí mismo. Ese egoísmo de fe nunca lo llevará ni a progresar ni a permanecer en vida después de su muerte. Don del temor de Dios. El don del temor de Dios es la misma gracia y fuerza de Dios que me da, me ayuda, me llena de fortaleza con el ánimo de procurar en mi vida no ofenderlo ni mancharme con algo que a Él no le es de su agrado, y con el ánimo de yo mantenerme en comunión con Dios. Es evitar al máximo esa experiencia fatal de destrucción. Es un temor de perder a Dios, no un temor que se tiene hacia Dios, porque si hacia Dios se tiene temor, entonces ¿en quién confiarás? No, es del pecador y del débil que siente lástima y temor de perder a Dios, porque ¿quién lo recibirá? ¿Quién lo premiará? ¿Quién lo guiará? ¿Quién lo llevará a fuentes de agua viva? Si no es Él, ¿quién? Es allí donde se experimenta profundamente el temor de Dios, de perderlo, porque nunca lo recuperaré. Le damos gracias al Señor por esta abundancia de sus dones en nuestra vida, en nuestro ser, en su experiencia de comunión con nosotros. Que pueda Él descubrir en mí la voluntad y la disponibilidad que tengo para sobrellevarme en la iluminación de su propia vida, en mi ser real y en mi razón de hijo.